Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 23 de julio del año 2020. Qué bueno que amanece pues bien informado con Telenoticias 21 y ahora con el segmento de la entrevista en Diálogo. Que por cierto, para todos aquellos que están pendientes siempre de la salud de Ernesto López, pues les cuento, hay ya muy buenas noticias. El día de mañana, primeramente Dios, va a recibir ya el alta para luego pues ir a su casita, ¿verdad? 15 días también para terminar de restablecerse. Ya muy pronto lo tendremos de regreso a Ernesto López acá nuevamente en el segmento de la entrevista. Esta mañana, tal como lo anunciaba David Cruz, tengo como invitado al presidente de la ANDA, al arquitecto Frederick Benítez, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Buenos días. Buenos días, Osvaldo. Es un gusto para mí estar aquí contigo y qué buena noticia la que tú estabas diciendo, que ya el día de mañana le dan el alta a Ernesto López. Y bueno, estamos atravesando una situación complicada a nivel mundial, nadie se esperaba esto, lo que hablábamos fuera de cámara. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele ha estado trabajando desde el día 1 hasta la fecha, lo vamos a seguir haciendo, porque lo más importante para nosotros es la población, en segundo la población, y lo que más necesita la población es que nosotros estemos trabajando, funcionando como funcionarios de gobierno que somos, y la institución ANDA ha estado trabajando desde el día 1 de la pandemia hasta el día de ahora, y de eso es lo que vamos a conversar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, precisamente, presidente, quiero comenzar pues solidarizándome con la institución y con los familiares de estos 12 empleados que la ANDA ha perdido. Pues sabemos que, como usted lo menciona, desde el primer día de la emergencia, pues todo este personal no ha parado de trabajar precisamente para garantizar que el suministro de agua esté presente en esta emergencia, presidente. Efectivamente, Osvaldo, nosotros hemos iniciado el año trabajando, nos encontramos con la pandemia, no hemos parado ningún día, de lunes a domingo hemos estado trabajando y hemos tenido lamentablemente 12 empleados que han fallecido, en donde todos son emblemáticos, todos han sido trabajadores ejemplares, personas carismáticas, conocidas por cada uno de nosotros, especialmente el ingeniero Miguel Ángel León, que él estuvo como gerente de la región metropolitana, fue jefe de operaciones de la región central, estuvo como asesor de la dirección técnica y actualmente estaba apoyando a la región metropolitana también en el mantenimiento de redes, diseño de proyectos, y era una persona muy, muy querida por todos nosotros. Yo le tengo un gran aprecio, una gran estima a él. Y cuando yo llegué a la institución hace 11 años, él era el jefe de operaciones de la región central, en donde yo fui gerente de la región central, y una de las personas que se tomó el tiempo de decirme cómo funcionaba la región central, cómo funcionaba la estructura de ANDA fue él. Y para mí ha sido una pérdida muy grande, así como para toda la familia de ANDA, la familia de él. Es una persona que lo vamos a recordar, siempre va a vivir en nuestros recuerdos y en la institución, todo el legado que él dejó. Todos los que estamos actualmente trabajando tuvimos algún apoyo por parte de él. Los gerentes regionales tuvieron influencia de él, fue un mentor para el gerente de la región metropolitana, para el de Oriente, el de Occidente, el de la Central. A todos nos dejó un legado técnico, por así decirlo, en la institución, y la pérdida de él no la vamos a poder cubrir, pero lo vamos a mantener en nuestros recuerdos siempre. Bueno, es muy lamentable. Bueno, quiero hacer también la invitación a todos los amigos televidentes a que estén pendientes también de nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter, aprovechando que tenemos al presidente de la ANDA esta mañana, para que puedan manifestar ustedes, digamos, en qué lugares está tal vez el servicio de agua deficiente, que nos pueda comentar el presidente si se está trabajando en ello o qué proyectos hay para esto. Ahí tiene usted las dos cuentas de Twitter, @diálogo21 y @NetoLópez Radio. Para que usted ponga, pero que sea bien puntual, falta de agua aquí en Altavista, falta de agua aquí en tal sector, que sea muy puntual, porque si es demasiado largo, difícilmente vamos a poderlo colocar ahí en la pantalla.
De las medidas que se han tomado también, presidente, por parte de la institución, es como el alivio para las personas que no pudieron pagar esas cuotas durante la emergencia. Se está dando una especie de cuotas, por decirlo así, para que las personas pues no puedan sentir, ¿verdad?, ante la falta de que muchos no tienen empleo. Coméntenos un poco acerca de esta iniciativa también que se ha tomado para que las personas puedan pagar por cuotas, ¿verdad?, mensuales, esta deuda pues que se tiene, quiera o no, de este servicio del agua. Efectivamente, Osvaldo, nosotros como gobierno central, una de las medidas que dio nuestro presidente Nayib Bukele era los pagos de los servicios básicos se pudieran diferir los 3 meses que estuvimos en cuarentena, tratando de resguardarnos en casa y que el virus no afectara a la mayoría de la población. Y efectivamente en la institución lo que vamos a hacer primero, decirle a toda la población de que si no pueden pagar el recibo del agua, que no se preocupen, ¿verdad? No les vamos a desconectar a nadie durante los próximos 12 meses. Esto significa que hay una familia que por X o Y razón no puede pagar el recibo de agua, nosotros como institución no le vamos a desconectar a nadie, a nadie. Y aprovecho para hacer el llamado también a las familias que sí lo puedan hacer, que por favor se acerquen y lo paguen, porque de ese pago de las familias que lo pueden hacer nos va a ayudar para que la institución siga ejecutando proyectos y así poder colaborar a la población que no puede pagar. Entonces, estamos en un momento difícil en donde nos tenemos que unir como personas, como salvadoreños. El presidente Nayib Bukele ha sido bien claro que es momento de hacer un lado todas las diferencias que tengamos para el beneficio de la población, y eso es lo que estamos haciendo en la institución. No le vamos a desconectar a nadie por 12 meses. Y los cobros que están en los 3 meses de cuarentena, por así decirlo, los vamos a diferir en plazos de 12 meses también. Y lo vamos a hacer como el usuario o el cliente se sienta más cómodo, ¿verdad? Nosotros en la página web de ANDA, que es www.anda.gov.se, pueden ingresar, pueden descargar su recibo directamente desde la página. Ahí hay un espacio al lado izquierdo donde dice emergencia COVID, en donde pueden ingresar, descargar su recibo y van a ver cuánto es lo que está pendiente. Ese saldo que tienen pendiente es de los 3 meses que estuvimos en cuarentena. También hay un saldo anterior, ¿verdad? Ese saldo también se les va a ayudar para ver cómo lo podemos diferir para que la población no salga dañada o más golpeada de sus bolsillos, ¿verdad? Entonces pueden ingresar, ver, contactarnos, y hay un teléfono, una dirección para ver cuál va a ser el mecanismo de pago, cuál va a ser el plan de pago más flexible y que más se le acomode a la población. Lo que se trata acá es ayudar a la población, ¿verdad? Que ellos se sientan protegidos, que hay una mano de parte del gobierno y no vamos a desconectarle a nadie. Ahí estamos viendo precisamente el portal donde dice sin desconexión y sin recargos. Y ayer me llamaba la atención que fui a pagar el recibo del agua aquí a la sucursal Galerías y me decían, pase que le verifiquen su cuenta. Y fui y bueno, no era mucho, eran 11.42, pero me dicen, mire, esto lo puede pagar en 12 meses, le va a quedar una cuota de 95 centavos mensual. Entonces, pues, bendito Dios, pude pagarlo y dije, no, lo voy a pagar todo. Lo que usted estaba mencionando, lo que podamos pagarlo, pues hagámoslo para también que las otras personas en su momento podamos hacerlo, porque sabemos que son miles y miles de personas, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, que han perdido su empleo. Vamos a hablar entonces de los trabajos que se han hecho de perforaciones de pozos, revitalizar ciertas plantas que estaban pues un poco ya por el tiempo de trabajo, pues el desgaste y todo lo demás. Hablemos de cómo se está mejorando la red para llevar toda el agua a las comunidades, a las colonias que se necesitan, sobre todo en estos tiempos de emergencia, que todo el mundo necesita andarse lavando las manos, presidente. Efectivamente, ya tenemos un año de estar en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Han habido muchos avances en el tema agua, en donde lo primero que hicimos fue rehabilitar las pavas, ¿verdad? Que es el proyecto que teníamos el préstamo por parte del gobierno de Francia y había estado dormido por un año, que no se le había puesto la atención debida o no se le quiso poner la atención debida en los gobiernos anteriores, que si se hubiera hecho eso hace un año ya estuviera la planta terminada, ya estuviera funcionando al 100%,
y nos dimos también a la tarea de hacer un plan nacional de agua y un plan de contingencia para la rehabilitación de las pavas, porque no se les ocurrió hacer un plan de contingencia en aquel momento cuando se iban a rehabilitar las pavas. Entonces nosotros empezamos a identificar pozos abandonados, pozos que habían salido de uso, que no estaban funcionando, y ahí tuvimos participación de personal de ANDA, de la sociedad civil. Hay un caso que siempre lo menciono, de la colonia Guayacán, de Soyapango. Yo me recuerdo que recién nombrado por el presidente Nayib Bukele, me escribieron a mi cuenta de Twitter una señora que vivía en la colonia Guayacán y me puso que no había servicio de agua potable desde 10 días, ¿verdad? Y que hiciera algo, que no podíamos ser más de lo mismo, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, mire, ¿a dónde vive? Y ella me dijo que vivía en la colonia Guayacán. Entonces ella me comentó que había una bomba de ANDA. La gente le dice bomba a las estaciones de bombeo de ANDA donde hay pozos. Y me mandó la ubicación, fuimos a hacer la inspección, llegamos con el personal técnico de ANDA y la gran sorpresa fue, le metimos aire al pozo para ver si realmente tenía agua o se había abandonado porque ya no daba agua el pozo. Y cuando hicimos los primeros procesos nos dimos cuenta que el pozo tenía bastante agua. Entonces ahí empezamos a armar este plan de contingencia para la rehabilitación de las pavas y empezamos a identificar varios pozos. Entonces, desde ese día, la colonia Guayacán tiene agua todos los días, la colonia Prados de Venecia 2, Prados de Venecia 4, se hizo lo mismo, también rehabilitamos 2 pozos en Apopa y en total tenemos alrededor de 65 pozos rehabilitados. Esta semana vamos a iniciar un pozo en Soyapango de la misma forma. Me escribieron por redes sociales y me dijeron que en la colonia Conacaste de Soyapango había un pozo también abandonado, que el día sábado vamos a hacer una invitación a los medios para que vayan y que vean cómo se encuentran los pozos cuando nosotros los encontramos abandonados, ¿ve? Cómo es el antes y cómo es el después. Entonces tenemos un total de 65 pozos rehabilitados, tenemos perforados 35, en proceso de perforación tenemos alrededor de 45, limpiezas de pozos, sumando todo lo que te acabo de mencionar, tenemos intervenciones en pozos. En el primer año del presidente Nayib Bukele tenemos 176 pozos, entre pozos rehabilitados, pozos perforados, pozos en procesos de perforación, en donde estamos tratando de mejorar el servicio de agua potable en el área metropolitana del Gran San Salvador, pero también en las cabeceras departamentales como Santa Ana, San Miguel. Estamos muy pronto a iniciar un pozo en la zona de Cuscatlán para liberar un poco el agua de Cojutepeque, porque Cojutepeque también tiene una fuente de agua que es compartida, una estación de bombeo de 5 pozos, si más bien lo recuerdo, que es el Cacahuatal, que bombea agua para Cojutepeque, Candelaria, El Carmen, Santa Cruz, Michapa, y lo que queremos hacer es perforar un nuevo pozo para independizar el servicio y esa agua solo se quede en Cojutepeque y en Candelaria. Entonces el trabajo ha sido grande, hemos estado interviniendo varios lugares y la buena noticia que tenemos es que gracias a Dios todos los pozos que hemos rehabilitado, todos los pozos que hemos perforado nos han dado un buen resultado, un buen caudal, y el primer municipio que queremos independizar de Las Pavas, porque recordemos que Las Pavas está ubicada en San Pablo Tacachico. Esa agua es bombeada a diferentes estaciones de bombeo, que son 3 estaciones de bombeo, para llegar a los tanques terminales que están en la Santísima Trinidad, y ahí se distribuye por gravedad y por bombeo para Soyapango y para las Altavistas. Y esa agua de Las Pavas le da a los municipios del Gran San Salvador, incluyendo Apopa. ¿Qué pasa con Apopa? Apopa ya rehabilitamos 3 pozos y hemos perforado 2 pozos. El día de ayer terminamos de hacer pruebas en el nuevo pozo Popotlán, ya le estamos inyectando aire, esperamos entregarlo en un lapso no mayor de dentro de un mes. Y tenemos otros 2 pozos también en Apopa, que eso nos va a permitir y nos va a ayudar a independizar totalmente Apopa de Las Pavas. Va a ser el primer municipio del área metropolitana del Gran San Salvador que ya no va a depender de Las Pavas, así como hicimos en Ciudad Futura. Ciudad Futura ya no depende de Las Pavas. Rehabilitamos 2 pozos y perforamos un pozo. Y gracias a Dios ellos tienen un buen servicio de agua potable a la fecha. Han disminuido considerablemente
las quejas por falta de agua en todas estas zonas, pero también somos conscientes que nos falta mucho por hacer. Todavía tenemos zonas que necesitamos mejorar, como el ejemplo, como tú hablabas al inicio, las altavistas. Las altavistas es lo más complicado que tenemos, es una urbanización de 45,000 viviendas en donde ya perforamos un pozo, pero ese pozo no va a permitir darle agua todos los días a las 45,000 casas. Lo que vamos a hacer en las altavistas va a ser independizar las altavistas, pero por polígonos. Dentro de 2 semanas vamos a ir a las altavistas, vamos a invitar a los medios de comunicación y a las personas que viven en los diferentes polígonos que se van a ver beneficiados con 2 pozos más en las altavistas. Eso dentro de 15 días ya tenemos en proceso de licitación la contratación para ver qué empresa va a perforar esos 2 pozos en las altavistas y así poco a poco vamos generando más agua en la red y poco a poco vamos a ir erradicando el problema del agua potable. Yo siempre digo que es un gran rompecabezas en donde una pieza importante es las pavas, los pozos rehabilitados, los pozos perforados y la pieza que va a venir a formar todo el rompecabezas es lo que el presidente Nayib Bukele consiguió el año pasado en China, el aporte que nos va a dar China, que va a ser la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el lago de Ilopango y eso va a permitir que podamos bañar toda la parte oriente, digamos así, del Gran San Salvador. Ahí vamos a mejorar Soyapango, Altavista, Ilopango, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo, que son los lugares más complicados y que el día de hoy le damos agua de las pavas. Ahí estamos viendo ya los primeros tweets que están enviando los amigos televidentes. Veíamos ahí que preguntaba una televidente que cuándo va a estar listo el pozo de los almendros, decían. El pozo de los almendros, gracias a Dios, ha salido un terreno muy suave, no es duro, como por ejemplo el pozo que perforamos en el Tunco, en la zona costera, para mejorar y tener un buen servicio de agua potable en el proyecto de Sur City. Y ahí encontramos una piedra increíblemente complicada para perforar. Y en los almendros totalmente lo contrario. Yo creo que lo terminamos la próxima semana de perforarlo. Yo quiero aclarar de que tiene varios procesos para poner a funcionar un pozo. Primero es la perforación, que es lo que esperamos terminar la siguiente semana en los almendros. Luego viene el revestimiento, que es donde se encamisa el pozo para que no se nos vaya a derrumbar. Eso lleva entre 2 días hacerlo. Luego de eso viene el desarrollo del pozo, que es donde se limpia, se le inyecta aire, y es lo que hemos visto en las diferentes redes sociales, en las cuentas de ANDA, en mi cuenta de Twitter, que es cuando hace una explosión de agua, se le inyecta aire y vemos la columna de agua, y eso nos indica si el pozo va a tener suficiente agua para la zona, y eso lleva alrededor de 1 semana. Luego viene el equipamiento electromecánico, que eso lleva alrededor de 3 semanas. Entonces estamos hablando que vamos a tener funcionando el pozo de los almendros dentro de unos 35 o 40 días va a estar funcionando y van a estar independientes, porque hoy por hoy el pozo, la colonia de los almendros depende de las pavas. Ahí pueden ver en el video, ahí andamos haciendo la inspección con el licenciado Carlos Osorio, que él es el gerente de la región metropolitana, y pudieron observar el tanque que está ahí atrás. Ese tanque al día de hoy no se llena porque no tenemos el suficiente caudal para hacerlo llenar, pero con este pozo que están viendo el video, las imágenes, vamos a poderlo llenar y vamos a dar un servicio muy bueno a la colonia de los almendros. Y va a mejorar también el servicio en las zonas aledañas, ¿verdad? No solo en los almendros, sino que nosotros lo vemos como un todo. De la colonia San Francisco de San Martín también reportan problemas de agua potable, arquitecto. La colonia San Francisco en San Martín. Ahí no tengo identificado qué problema puede estar pasando, pero yo voy a tomar aquí la nota para mandar el equipo de la región metropolitana para que vaya a ver qué es lo que está sucediendo en la colonia y poderle dar una solución rápida a los amigos de la colonia San Francisco. San Francisco, en San Martín. También del barrio Cruz Galana de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Quieren darle las gracias al presidente de la ANDA, dice, por la pronta respuesta que tuvieron del problema ahí, David Godoy,
dice pues que tenían problema de agua y ellos ya lo tienen solucionado, porque hay que ver dónde está haciendo falta agua, pero dónde ya también se ha llevado la solución. Así es que David Godoy pues manda un agradecimiento ahí por la pronta respuesta. Y en Valle del Sol no cae el agua, dice, durante 15 días tienen problemas ahí y está saliendo demasiado caliente el agua, dicen también cuando llega. Eso es Apopa, presidente. En Apopa, sí, Valle del Sol. Primero agradecerle al señor Godoy por los agradecimientos que le da al equipo de la institución, porque realmente estas felicitaciones yo se las transmito a todos mis compañeros de la región occidental, que ellos son los que están pendientes de las denuncias, de las quejas, para dar soluciones. Que quiero aprovechar para felicitar al gerente de la región occidental, que es el ingeniero José Luis Hércules. Él y su equipo están haciendo una gran labor, así como los otros 3 gerentes regionales. Y en Valle del Sol, en Apopa, déjenme ver qué es lo que está pasando y decirle nuevamente al televidente de que lo que queremos hacer en Apopa con los 3 pozos que estamos perforando, ya no vamos a tener este tipo de escasez de agua, que pasan 5 o 6 días sin el servicio de agua potable, porque van a tener sus propias fuentes, ¿verdad? Ya van a tener 5 pozos nuevos, ¿verdad? Que 2 ya están perforados, 3 en proceso de perforación, más 3 rehabilitados. Estamos hablando que son 8 intervenciones solo en Apopa, y gracias a Dios van a estar independientes, y esto ya no va a suceder, que van a tener lapsos largos sin tener el servicio de agua potable. Así que nada más le pido un poquito de paciencia, pero me comprometo para ver qué es lo que está pasando el día de hoy en Valle del Sol, para ver qué podemos hacer y solventarle lo más pronto posible. Dice, aquí en Santa Ana, en la colonia Río Zarco, desde que empezó la cuarentena, nos han quitado el agua, dice Pep Portillo, a través de la cuenta de Twitter, arquitecto. Río Zarco. Río Zarco, en Santa Ana. Vamos a encomendarle al gerente de la región occidental, el ingeniero José Luis Hércules, que es el que está encargado de la zona, que vaya a ver qué es lo que está pasando en la zona de Río Zarco, para darle una solución inmediata. Bueno, aprovechemos también su visita esta mañana a Diálogo, arquitecto, para que platiquemos un poco del Hospital El Salvador. Mucho se ha dicho del tratamiento de las aguas, que a veces, pues, si se perforó o no se perforó un pozo para dicho hospital. Me gustaría que habláramos un poco cuál es la situación del Hospital El Salvador, que se está atendiendo también esta emergencia, arquitecto. El pozo, que es específicamente para el hospital, lo estamos perforando. No hemos terminado de perforarlo. El día de ayer, cuando revisaba los avances de obra de todos los pozos que tenemos en proceso de perforación, el pozo, nosotros le hemos puesto pozo CIFCO, ¿verdad? Entonces llevamos 120 metros de 300 metros que va a tener el pozo en sí, y esperamos terminarlo dentro de 1 mes y medio, ¿verdad? Estamos corriendo, estamos a doble turno, estamos trabajando de lunes a domingo, pero también lo que te mencionaba, el estrato es bien rocoso y se nos ha complicado la perforación, pero lo vamos a terminar. Y el pozo va a ser efectivamente para darle agua al hospital, y si tenemos un excedente de agua, lo vamos a distribuir en las zonas cercanas y las zonas aledañas, ¿verdad? Y quiero hacer un llamado a la población, ya que tú lo mencionas, que no hay que dejarnos ir por noticias maliciosas o malintencionadas, ¿verdad? Nosotros, como gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando de lunes a domingo para garantizar el servicio de agua potable a la población como institución, y hemos tenido un par de notas maliciosas en donde, creo que fue hace alrededor de 1 mes, en donde habían sacado una nota que decían que nosotros nos habíamos aprovechado de la situación de la pandemia y que habíamos sacado pozos sin licitar, lo cual es totalmente falso. Todo se ha seguido según el reglamento de la LACAP, el artículo 72, en donde dice de que nosotros podemos hacer contrataciones directas o hacer licitaciones públicas, ¿verdad? Nosotros hicimos contrataciones directas en el marco de la rehabilitación y de la emergencia de las pavas, ¿verdad? No en la emergencia del COVID-19, porque así se estaba manejando en uno de los medios de circulación escrita, ¿verdad? Entonces eso es totalmente falso, y también de hacerle un llamado a la población que no caiga en ese juego que quiere manchar el trabajo que estamos haciendo, como también nos hemos dado cuenta que la otra semana la gente del Faro quiere sacar una
una publicación en donde dice que nosotros contratamos la supervisión de las pavas sin haber hecho los procesos necesarios y que se contrató una empresa que tiene familiares del gobierno, ¿verdad? Entonces quiero aprovechar el espacio para decirle que la empresa que está trabajando en la supervisión de las pavas se llama Nippon Koi. Es una empresa internacional, es japonesa, ¿verdad? Y para aclararle a la gente del Faro que esa contratación ya estaba dada desde mayo del 2019, ¿verdad? Entonces lo que hicimos nosotros fue llegar, recibimos el informe. ¿Por qué recibimos el informe? La Junta de Gobierno nada más lo recibió porque esa licitación era bajo normativa BCIE, no era bajo normativa la CAP, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces la Junta de Gobierno no aprobó eso, nada más se nos informó y se mandó el informe al BCIE, donde el BCIE dio la no objeción. Entonces están buscando, están inventando cualquier tipo de noticias falsas para dañar el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque viene la gente, lo lee y lee el encabezado, ¿verdad? Anda contra toda supervisión que tiene familiares de funcionarios de gobierno, lo cual es totalmente falso, pero ya queda ahí, ¿verdad? La gente lo puede leer y se puede confundir. Entonces yo quería aprovechar el espacio aquí contigo, Osvaldo, y decir que hay que ser responsable, ¿verdad? Entonces no hay que estar atacando al gobierno del presidente Nayib Bukele porque nos estamos desvelando, nos estamos rompiendo en el territorio, estamos trabajando, como iniciábamos, en ANDA tenemos 12 bajas, o sea, 12 personas que han estado trabajando, han dado su vida por la institución trabajando. Entonces nosotros como administración lo que podemos hacer es mejorar en los insumos, manteniendo el distanciamiento social, siguiendo el lineamiento que está dando el ministro de Salud, ¿verdad? Entonces creo que no se vale que vengan estos medios de comunicación y quieran atacar el trabajo que de verdad se está haciendo, sacando notas diciendo que esta empresa es una empresa japonesa. ¿Cómo van a venir a decir que tienen lazos con funcionarios? ¿Verdad? Son empresas de sólido prestigio internacionales que tienen andar trabajando más de 20 años. ¿Verdad? Entonces, no se vale. Yo creo que quería aprovechar el espacio para anticiparme y desmentir lo que van a sacar la próxima semana, y que en lugar de sacar esas notas, mejor nos deberían de pedir audiencia y acompañarnos a nosotros al territorio, que vayamos a las Altavistas, que vayamos a Soyapango, que vayamos a Las Pavas, que vayamos a Zona Norte, que vayamos de verdad, donde hay problemas de verdad, ¿verdad? Donde no hay problemas imaginarios o creados, ¿verdad? Entonces, eso es el llamado para estas personas. Y este es el objetivo precisamente de la entrevista, ¿verdad? Hacer un diálogo, cuestionar, ¿verdad?, los diferentes funcionarios, que ellos pues acepten o desmientan cualquiera de las cuestionamientos que se puedan hacer, pues todo para ir desvirtuando o aceptando ciertas informaciones que puedan estar circulando. Son ya las 6 de la mañana con 59 minutos, necesito ir a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, pues vamos a estar siempre abordando temas de importancia sobre la red también de alcantarillado, sobre todo que estamos en una época de lluvia. Esto y más cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted desayuna, feliz provecho. Qué bueno que lo hace en compañía de Diálogo, y si recién nos sintoniza, le pongo en contexto. Tengo como invitado en el estudio al arquitecto Frederick Benítez. Él es el presidente de la ANDA, y precisamente el tema que habíamos dejado pendiente antes de irnos a la pausa es el mantenimiento que están teniendo las alcantarillas. Las alcantarillas, pues sabemos que es donde corre todas las aguas negras del Gran San Salvador. ¿Cómo está el mantenimiento ante esta época lluviosa, arquitecto? Dice que en el periodo de invierno se nos complica a nosotros como institución el mantenimiento de los colectores de aguas negras. ¿Por qué? Porque tanto aquí en el área metropolitana como en las cabeceras departamentales tenemos una mala práctica que se ha venido dando por años por parte de las alcaldías, por parte
de diferentes organismos, por así decirlo, en donde las tuberías de aguas lluvias las conectan a los colectores de aguas negras. Y el colector de aguas negras es una tubería diseñada solo para aguas negras, ¿verdad? Entonces, hay una especificación técnica para las tuberías de aguas negras y hay otra normativa o especificación técnica para las tuberías de agua lluvia. Entonces, ¿qué pasa cuando esas se juntan? Lo que pasa es que los pozos que nosotros vemos en la calle, los pozos de agua negra, rebosan, ¿verdad? Entonces, usted mezcla agua lluvia con aguas negras, lo primero que sale son las aguas negras, ¿verdad? Entonces, se nos dificulta bastante y quería aprovechar el espacio para hacer un llamado a la población en general, a las alcaldías, que dejemos de hacer ese tipo de conexiones, ¿verdad? Las aguas lluvias son aguas lluvias y las aguas negras son aguas negras. Entonces, pero nosotros tenemos que batallar con ese problema, más que todo en el invierno. Hemos hecho un cambio de colectores, pero nos falta mucho por hacer. En el Plan Nacional de Agua, que es un plan que se ha hecho en el gobierno del presidente Nayib Bukele, tenemos contemplado cambio de tuberías de agua potable y de aguas negras, pero también tenemos la construcción de 3 grandes plantas de tratamiento de aguas residuales para el Gran San Salvador, una para Santa Ana y otra para San Miguel. Entonces son 5 plantas de tratamiento residuales grandes para estos desarrollos urbanísticos y para estas ciudades que por años las han necesitado, ¿verdad? Entonces, en el Gran San Salvador necesitamos 3 porque si nosotros vemos la topografía de cómo se ha desarrollado el LAMS ha crecido de una manera desordenada. La traza urbana del área metropolitana de San Salvador, usted la ve y no sabe si es radial, si es lineal, qué traza urbana es, ¿verdad? Entonces, se ha movido desordenado, entonces por eso necesitaríamos una planta de tratamiento de aguas residuales a la salida de Santa Tecla, otra planta de aguas residuales a la salida de San Martín, Soyapango, y una tercera buscando la troncal del norte para agarrar las aguas negras de Ciudad Delgado, de Apopa. Y en el Plan Nacional de Agua, en el Plan Nacional tenemos interacción con varias carteras del Estado, en donde está el MOB, está Fovial, está el comisionado Luis Rodríguez, la comisionada Carolina Recinos, está el secretario privado Ernesto Castro, está CEL. Y CEL ya tiene el diseño de la primera planta de aguas residuales a construir para el sector, para la zona de la troncal del norte, la que te mencionaba, que es la de Apopa. Y aparte de construir una planta de tratamiento de aguas residuales, esa planta que tiene ya diseñada CEL pretende también generar energía, ¿verdad? entonces es un plan muy interesante y ya CEL está trabajando en la parte de buscar el financiamiento para poderla iniciar lo más pronto posible. Sabemos que estamos en el COVID, se ha pausado todo esto, pero CEL sigue trabajando. El presidente de CEL, Daniel Álvarez, la presentó, yo si no más bien lo recuerdo, la presentó a inicios de este año en sus cuentas de redes sociales y estuve reunido con él el día martes, estuvimos hablando y ya tiene bien adelantado el diseño, ya está finalizado y está buscando los fondos para poderla construir, y esto va a venir a aliviar mucho el medio ambiente, porque sabemos que la mayoría de colectores desembocan a cuerpos receptores que son ríos, son quebradas secas de invierno y se hacen ríos, pero ríos de aguas negras, ¿verdad? Entonces eso está dentro del Plan Nacional de Agua, como también tenemos la reforestación, el rescate de las cuencas principales del país, está el río Lempa, ¿verdad? Entonces es un trabajo articulado que hemos venido trabajando ya desde hace varios días y lo seguimos haciendo, aunque estemos en una pausa por lo del COVID, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos interactuando como instituciones, un gabinete, como lo dice nuestro presidente, unido en beneficio de la población. Bueno, son varios tweets, los tweets que están apareciendo ahí mientras estamos ahí conversando. Me imagino que también la gente de prensa, de ahí de comunicaciones, de ANDA, está tomando nota también con esto. Pero me gustaría que producción tal vez si nos pone el último tweet que estaba ahí, Deseo Conejo 4, dice, explique por qué dejó sin agua la colonia Quesaltepec por conectar Alpes y Europa de nuestro pozo. Hace una pregunta un televidente ahí, arquitecto. Fíjese que esa es
es una hipótesis que se está manejando en la Quesaltepeque, en donde, le quiero aclarar, en la colonia Quesaltepeque ellos tienen su propio pozo, que es el pozo Quesaltepeque 1, le decimos nosotros. Ese es un pozo profundo, entra una cisterna y bombea para la Quesaltepeque, únicamente. Y el otro pozo que recientemente nosotros inauguramos, ese pozo es específicamente y únicamente para Alpes Suizos 1, Alpes Suizos 2, Residencial Europa 1, Residencial Europa 2. El agua está bien distribuida para las colonias que te acabo de mencionar, pero hemos estado teniendo problemas recientemente con el flujo eléctrico, ¿verdad? Hemos tenido variaciones de voltaje, no logramos levantar los equipos de bombeo, entonces ya tuvimos el apoyo de la distribuidora y es del sur, y se han comprometido para tener los trabajos listos el próximo 30 de este mes, y esperamos que con esa regulación del voltaje de la zona podamos levantar los 2 rebombeos y los 2 pozos, y con eso van a sentir que van a tener su agua en la colonia Quesaltepeque, como siempre lo han tenido, y van a tener el agua la gente de Pinar de Suiza, Alpes Suizos, Residencial Europa. Y también tenemos otro caso, que una línea aductora, es una tubería de 8 pulgadas que alimenta parte de la colonia de Las Victorias y parte de la parte alta de la Quesaltepeque, en donde por las lluvias de la tormenta Amanda hubieron unos deslizamientos y se llevó la tubería. El personal de ANDA llegó, lo arregló, trabajó, pero hay demasiada presencia de agua en los taludes que hay ahí y se nos están deslizando a diario y nos está dañando la tubería. El día sábado vamos a volver a ir y vamos a ver si rehabilitamos esta línea para mejorar nuevamente la línea que está en la finca Quequeis, que es la línea que alimenta la zona que te mencionaba. Nada más hacerle un llamado a la gente de la colonia Quesaltepeque que nos den un espacio de aquí hasta el 30 de este mes para poder verificar y reparar los problemas que estamos teniendo con energía y el voltaje, y ya con los trabajos que va a hacer del sur vamos a regresar a la normalidad como estábamos antes. Hablando del tema de las alcantarillas y la cultura que también debemos de tener los salvadoreños, porque muchas veces cuando estamos barriendo la acera, la cuneta, lo que hacemos es tirarlo pues a las alcantarillas. Quiero compartir con los amigos televidentes y también para que lo vea usted, arquitecto, este video, donde, increíble pero cierto, un barrendero, ya los del servicio de barrido de calles, tirando la basura directamente a una de las alcantarillas, cuando esto pues debe de ser recolectado pues en estos barriles para que después los camiones o los pick-up que andan ahí recolectando toda esta basura, bueno, no lo tenemos, pero sí, muy preocupante ese tipo de situaciones. Bueno, tenemos aquí un tweet, dice que hace un mes puse un reclamo porque por 3 meses estuvo mi casa sola, dice, y la misma cuota salió. Nunca contestaron cuando hizo la denuncia, dice un televidente, que ha estado sola la casa estos 3 meses y le ha estado saliendo la misma cuota. ¿Qué es lo que pasa ahí, arquitecto? ¿Cuál es la explicación que se le puede dar al televidente? Ahí tal vez, Oswaldo, me pueden dar la publicación para nosotros, el equipo de la gerencia comercial se ponga en contacto con él para solventarle el caso, ¿verdad? A veces puede ser que haya una fuga interna de la vivienda, pueden ser varios factores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evaluar, ver, y de aquí lo que se trata aquí es ayudarle, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a llevar esa denuncia para darle solución lo más pronto posible. Bueno, tenemos el último tuit por la hora que ya vamos casi finalizando. Por favor, ayúdennos en Cantón Los Llanitos, más de 10 años sin agua y hay tuberías. No sé dónde quedará el Cantón Los Llanitos. Tal vez si nos puede, no sé si usted tiene ese contexto, arquitecto. Fíjese mexicano y Tuxtepeque, me están diciendo que sí, mexicanos y Tuxtepeque, sí, porque yo que tienen como 10 años, dicen, de no tener servicio de agua potable. Dentro de 2 semanas vamos a sacar un proyecto en esta zona. Voy a revisar a ver si se encuentran incorporadas la gente del Cantón Los Llanitos para ver si les vamos a poder ayudar a ellos, ¿verdad? Y si no están, vamos a mandar al equipo técnico de la región metropolitana para que vayan y vean qué podemos hacer, que hagan un levantamiento, ver si es factible o no es factible, o hacerles un proyecto totalmente nuevo, ¿verdad?
Bueno, ya para ir finalizando, arquitecto, me gustaría que nos platicara un poco acerca de las medidas de bioseguridad que tienen los empleados de la ANDA para evitar contagiarse del COVID-19. Sabemos que eso y sálvese quien pueda, cómo anda el virus suelto por ahí, pero las medidas que se están tomando como institución. Fíjese, Osvaldo, nosotros desde el día 1 que iniciamos la pandemia se siguieron las indicaciones del presidente Nayib Bukele y estamos trabajando con la mitad del personal, no estamos trabajando al 100% del personal. Hay personal manteniendo la cuarentena desde el día 1 hasta el día de hoy, no está todo el personal trabajando, pero el personal que sí está trabajando es el personal operativo, lo que te mencionaba es el personal de mantenimiento de redes, el que ve todas las denuncias de la población, faltas de agua, la gente de pozos, entonces todos estamos trabajando, lo que estamos haciendo es mejorando los insumos que le estamos dando a los trabajadores de la institución, como por ejemplo darles más mascarillas, porque el trabajo que realizan ellos a diario es un trabajo físico, en donde una mascarilla le puede durar ese mismo día, ¿verdad? Porque están expuestos al sol, están reparando tuberías donde siempre encuentran agua, entonces solo les dura un día. Lo que estamos haciendo es tratar de darle la mayor cantidad de insumos para que ellos se puedan proteger, ¿verdad? Entonces, eso es por parte de nosotros. Para nosotros como institución, lo más importante que tenemos es nuestro personal, porque es un personal técnico capacitado que está trabajando desde el día 1 en la pandemia, y lo menos que podemos hacer nosotros como administración es darle los insumos necesarios para que puedan protegerse, ¿verdad? Y siempre manteniendo las medidas que dicta el Ministerio de Salud, ¿verdad? Manteniendo el distanciamiento social, no estar sin usar la mascarilla, solo trabajar en grupos mínimos de 4 o 5 personas y hacer relevos de este personal de la brigada de mantenimiento de redes, y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos también haciéndoles pruebas de COVID para ver si el personal se encuentra bien, y para nosotros lo más importante son nuestros trabajadores, y nuestros trabajadores están identificados con la población, ¿verdad? Y estamos trabajando para la población y lo vamos a seguir haciendo, y nosotros le vamos a dar todas las medidas necesarias a nuestros empleados. Bueno, arquitecto, queremos agradecer su presencia esta mañana a Diálogo por haber dilucidado algunas dudas que habían, y la gente de comunicaciones está tomando nota de todos esos tweets que estaban apareciendo ahí para compartírselos posteriormente al presidente de la ANDA. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Osvaldo, y nada más hacerle un llamado a la población, ¿verdad? De que si no es necesario salir, que no salga, que se quede en casa, y nosotros vamos a seguir trabajando como parte del gobierno del presidente Nayib Bukele para el beneficio de la población. Muchísimas gracias. Son ya las 7 de la mañana con 19 minutos. Voy a ir a la pausa comercial. En el segundo bloque de la entrevista voy a tener de invitado al licenciado Apolonio Tovar, el Procurador de Derechos Humanos. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Tal como se lo anticipaba, en este segundo segmento de la entrevista tengo como invitado al licenciado Apolonio Tovar. Él es el Procurador de Derechos Humanos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a Diálogo. Buenos días, licenciado Tovar. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, y como siempre es un verdadero gusto compartir con el pueblo salvadoreño. Bueno, hoy día jueves hay sesión plenaria y sabemos que a eso, alrededor de la 1 de la tarde, usted va a hacer una rendición de cuentas, un informe de labores, a pesar de que no es un año todavía que usted tiene de estar en la institución, el licenciado, pero por lo menos hay que dar ese informe de lo que se ha hecho en este año de ejercicio. Sí, efectivamente, hace aproximadamente un mes recibí la invitación de los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en la que se me indicaba que para este día, a las 13 horas, está programada mi asistencia al Pleno de la Asamblea a efecto de rendir el informe anual de labores de la institución. El informe que vamos a rendir está comprendido del mes de junio del año 2019 a marzo de este año, más un apartado especial de marzo a junio en relación a la pandemia, ¿verdad? Porque recordemos que el país estuvo ya viviendo con la pandemia a partir de marzo. Entonces hemos separado esos dos aspectos, esas dos partes, porque
creemos importante en marzo la división de actividades que hubo producto de las mismas limitaciones que se han generado a nivel nacional. Entonces vamos a estar a la 1 de la tarde, ya hemos hecho llegar los documentos, los ejemplares que nos han pedido de manera física y los 84 de manera electrónica, en donde hacemos un recuento de las actividades que la institución ha desarrollado desde junio de 2019, en lo que se abarca las diferentes exposiciones públicas. Estamos hablando de un aproximado de 120 pronunciamientos públicos en diferentes temáticas de niñez, mujer, personas adultos mayores, pueblos indígenas, LGTBI, de todas las temáticas que le toca conocer a la Procuraduría. Estamos hablando también de resoluciones que se han emitido en algunos casos concretos y de la promoción y difusión que tenemos que hacer como institución por mandato constitucional. Estamos hablando de un aproximado de 35.000 personas a quienes se ha alcanzado en diferentes programas de capacitación y formación en derechos humanos. Entonces, un tanto por ahí va a estar diseñado el informe que vamos a hacer llegar esta tarde en la Asamblea Legislativa. Algunos de los temas tal vez que se puedan como adelantar un poquito, licenciado Tobar, de los más relevantes que ha tenido como que enfrentar la institución de derechos humanos. Bueno, de los temas que se abordan en el informe y que le puedo decir con toda certeza y claridad que estamos exponiendo claramente en el informe, está primero lo relacionado a los eventos, a la actuación de la Procuraduría en el evento de febrero, en este llamado que se hacía a la insurrección popular, a la militarización de la Asamblea Legislativa, y luego pues todo el abordaje que hemos tenido en esta emergencia por el COVID, tomando en cuenta que como se ha hecho en otros lugares, también acá hubo limitaciones a derechos fundamentales, derechos constitucionales, y eso generó vulneración o afectación a buena cantidad de personas. Eso lo fue recuperando también la institución en diferentes hechos denunciados que hemos venido presentando en un informe preliminar que hicimos llegar a varias instituciones y que estamos en el proceso de elaboración del documento físico que se preparó en mayo, que se hizo público en mayo a través de medios electrónicos y en donde se abordan aspectos como la limitación o las dificultades que ha habido en el manejo de la pandemia. Yo quiero resaltar que la institución que dirijo no pretende encontrar errores en la administración, no es ese nuestro mandato, no buscamos, no nos interesa buscar errores en la administración. Sí nos preocupa que las actividades o las medidas o las políticas públicas que se diseñen y se implementen conlleven en su operativización afectación a derechos humanos, y eso es lo que tenemos que señalar, y eso es lo que en el informe se está haciendo ver. O sea, por decirle algo, solo en la época de la pandemia por COVID-19 hemos emitido alrededor de 80 pronunciamientos en diferentes temáticas, en relación al derecho a la salud, en relación a la exigibilidad de que se garantice equipo de protección adecuado para las personas de salud, para los miembros de la policía, para los miembros del ejército, para las personas que estaban en cuarentena cuando venían ingresando al país y para todas las personas que están en primera línea de abordaje de esta situación. En el caso de las afectaciones a derechos de la mujer, esa violencia sistemática que se ha venido generando particularmente en los diferentes medios electrónicos o redes sociales, y que de una manera general hemos estado diciendo, miren, tenemos que tener la capacidad de entendernos y de respetar, ¿verdad? Entendernos pasa porque respetemos y toleremos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que la población, como población salvadoreña, nos aboquemos a un mecanismo de concientización, de solidaridad, y que eliminemos eso que desde el inicio de esta emergencia, yo lo dije, eliminemos la estigmatización y la discriminación, que eso iban a ser elementos importantes que había que analizarlos, porque era evidente que cuando el virus comenzase a ser positivo en el país, la gente lo iba a ver con recelo a todos, ¿verdad? Y está bien que tomemos las medidas de prevención porque eso nos ayudará a evitar el contagio, pero no podemos caer en la discriminación o en la estigmatización. Usted recordará, y el pueblo no me dejará mentir, la primera persona que apareció positivo, que dijeron que había ingresado en un punto ciego por Metapán, esta persona lamentablemente en las redes sociales fue destrozada.
y altamente vilipendiada. Esas cosas son las que yo decía, miren, no podemos permitir eso en una sociedad como la que estamos teniendo, en la que vamos avanzando y que debemos continuar caminando para una sociedad justa. Y precisamente los niveles de violencia y vulnerabilidad también para los derechos de la mujer, de la niñez. Incluso veíamos un caso bastante dramático, como un hijo lesionó a su padre, supuestamente en defensa propia, con un sable, con una espada, como quiera llamarle. Los niveles de violencia se han disparado, licenciado Tovar, sobre todo en esta emergencia y en este encierro que muchas veces se tiene y hacia los adultos mayores. ¿Cuál es la postura de la Procuraduría en este escenario que estamos viviendo de emergencia? Miren, nosotros hemos sostenido desde el inicio que los principales obligados a generar ejemplos de buena conducta, ejemplo de buenas acciones, de solidaridad, de entendimiento, de conciliación, de encontrarnos como sociedad para salir adelante de las dificultades que tenemos, somos los funcionarios públicos, ¿verdad? Los funcionarios estamos obligados a evidenciar una conducta de respeto a todos y a todas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo he venido sosteniendo durante los últimos 3 meses que ese conflicto que existe entre órganos de Estado, porque es evidente el conflicto que existe entre órgano ejecutivo y legislativo, y que no logran entenderse para generar una ley hoy día, todavía después del 8 de junio, que fue la sentencia en la que se declaró inconstitucional una serie de reglamentos y de leyes por parte de la Asamblea, hoy día, 23 de julio, no tenemos una ley. Y la población sigue esperando de la Asamblea Legislativa que emita una normativa que regule tanto el accionar del gobierno como de la población en esta emergencia. No podemos seguir en esta condición. La población sigue esperando y los funcionarios le seguimos debiendo a la población. Entonces, por eso digo que esos niveles de violencia de los que usted habla también pasan por esos niveles de conflicto que a nivel de funcionarios y de órganos existe. Debemos reducir y, si es posible, eliminar toda la violencia que se genera entre funcionarios, entre órganos, para brindarle un ejemplo a la población de buena actitud, de solidaridad, de entendimiento. Solo así vamos a poder salir adelante. Entonces, es lamentable, desde la Procuraduría siempre vamos a lamentar cualquier hecho de violencia y estamos siempre pendientes de cualquiera que ocurra y condenarlo, como condenamos homicidios en contra de militares, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, en contra de civiles, de personas LGTBI, de niños, de niñas, la violencia contra la mujer, porque todo eso es lo que nos tiene en una sociedad conflictiva. Venimos saliendo de un conflicto que no hemos cerrado todavía, porque todavía está pendiente, como ustedes bien saben, que se emita una normativa que responda a los estándares internacionales de derechos humanos y que responda a las exigencias que fueron plasmadas en la sentencia de julio del año 2016, del 13 de julio del año 2016, en que se declaró inconstitucional la ley de amnistía. Venimos saliendo de ese conflicto que no lo hemos cerrado, pero tenemos un conflicto social posguerra que lo incrementamos en la medida que también los funcionarios nos metemos en esa línea de discusión entre funcionarios y que no avanzamos en la solución de los problemas de la población. Bueno, en esta época de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, son millones de personas las que han perdido el empleo y muchas veces los derechos se han vulnerado de estos trabajadores. ¿Han recibido ustedes algún tipo de denuncia, ya sea por parte de alguna institución o algún gremio de trabajadores que hayan sido vulnerados sus derechos en esta pandemia, licenciado Tovar? Mire, como gremio por el derecho laboral, no. Por dar positivo al COVID-19, lo que estaba diciendo, que se estigmatiza a estas personas, sí, que por ser contagiadas de COVID-19, pues... Fíjese que, para serle honesto, no tenemos una denuncia o como conglomerado, denuncia en esa naturaleza, en ese sentido. Sí tenemos me acuerdo de una señora que era empleada en Capres y que resultó positivo, tuvo su tratamiento, tuvo su recuperación y cuando volvió le dijeron que estaba despedida. No puedo decir que fue a causa de eso. Lo que sí le puedo decir es que cuando se iba a reincorporar le dijeron que estaba despedida. Y es una denuncia que le hemos dado trámite, ya hemos emitido resolución inicial y se está pidiendo y se ha pedido informe a
si no me equivoco, a la jefa de Departamento de Recursos Humanos para ver cuál fue el mecanismo, qué fueron las líneas que se siguieron, ¿verdad? Y seguir con ello. Bueno, necesito ir a la pausa comercial, licenciado Tobar. Vamos a retomar la idea cuando regresemos. Son ya las 7 de la mañana con 35 minutos. Volvemos en breve. Nuestras redes sociales ahí en Twitter siguen activas para que usted siga participando de este diálogo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que continúa en nuestra sintonía de diálogo en esta mañana de jueves a las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a seguir conversando con el licenciado Apolonio Tobar, el procurador de los derechos humanos. Bueno, un tema que también está pendiente ahí en el tintero es la deuda de las víctimas del conflicto armado, licenciado Tobar. Dentro de este informe de labores me imagino que va algo de esto, porque ha pasado el tiempo y muchas veces las personas que resultaron afectadas en este conflicto pues no han tenido como una respuesta. Sí, efectivamente hay un apartado relacionado con esa deuda, como tú lo dices, una deuda para las víctimas y familiares de las víctimas del conflicto armado. Nosotros como institución, cuando yo llegué, fui claro y dije que la posición del procurador en ese tema iba a ser que la ley que se emitiera debía responder a las exigencias plasmadas en la sentencia emitida por la Sala Constitucional. Y hay cuatro parámetros de los cuales no se puede salir de esa ley, que es que haya justicia, que haya garantía de no repetición, que haya acceso a la verdad y que haya reparación. Esas cuatro cosas deben estar sí o sí en la ley que se emita. Pero para tener una mayor robustez en el discurso sobre el tema, lo que yo decidí fue que hiciésemos un recorrido a nivel nacional escuchando a las víctimas, porque uno de los aspectos importantes que la misma Comisión de la Verdad estableció en su informe de 1993 es que se escuchara a las víctimas. Y el derecho internacional humanitario también lo plantea de esa manera. Igual forma, cuando se relaciona con la justicia transicional que debe incluir en esto, el centro es la víctima. Pero nunca se había escuchado a la víctima. Desde la Asamblea ustedes recordarán que hubo un mecanismo de escucha con víctimas, pero fue muy cuestionado porque las personas, los diputados o algunos de los diputados de la comisión que estaban en ella son personas que aparecen mencionadas en el informe Comisión de la Verdad. Entonces nosotros hicimos un recorrido a nivel nacional y estuvimos en 13 de los 14 departamentos del país con gente, con las víctimas, con familiares de víctimas, planteándoles cuáles eran los parámetros que ellos, cómo veían ellos que debían cumplirse esos parámetros de la sentencia. Y tenemos, en este informe presentamos en su momento un informe preliminar de esas visitas que hicimos con las familiares y víctimas del conflicto armado, y ellos han sido categóricos. La reparación la planteaban en dos formas, una reparación moral y una reparación material. El acceso a la justicia la planteaban de manera categórica como el acceso a ella, pero para que hubiese una sanción para los victimarios, de tal suerte que esos hechos atroces de afectación a derechos humanos no se volviesen a repetir en el país. Y en esa medida nosotros planteamos un comunicado un día antes, me parece, de que se aprobase un proyecto en la Asamblea Legislativa el 26 o 27 de febrero, y decíamos que debía cumplir los parámetros que las víctimas nos habían dicho y que estaban reflejados en ese informe preliminar que hicimos llegar a la Asamblea, para que se tomara en cuenta en la definición o en el desarrollo de ese proyecto. Y cuando aprobaron un proyecto que incluía de manera muy evidente aspectos de impunidad, dijimos no, ¿verdad? Y emitimos un comunicado el día 27 de febrero en que decíamos que no acompañábamos ese proyecto porque contenía un componente de impunidad. Y le solicitábamos en ese comunicado al señor presidente que vetara el proyecto. Al final el señor presidente lo vetó. No puedo dar seguridad o garantía que fue porque nosotros se lo solicitamos, a lo mejor fue por el análisis propio del equipo jurídico de CAPRES, pero lo importante es que se vetó. Digo lo importante es que se vetó porque eso obliga para que la Asamblea Legislativa retome el tema y que de verdad escuche a las víctimas y que cumpla con los parámetros que expuso la Sala de lo Constitucional. No hay dónde salirnos, ¿verdad? La única forma que puede haber, a mi juicio,
para que haya garantía de que esos hechos atroces de afectaciones de derechos humanos del conflicto armado no ocurran, es que haya un verdadero acceso a la justicia, ¿verdad? Entonces, hoy día se han cumplido ya 4 años desde la sentencia del 2016 y no hay todavía una normativa que regule ese aspecto. Entonces, es importante que la Asamblea, yo sé que existen limitantes hoy día, sé que todas las instituciones nos hemos visto disminuidos en el accionar, pero es importante que la Asamblea salde esa deuda con la población salvadoreña, porque eso no implica solo saldar la deuda con las víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado, sino con la población en general. Como dije en su momento, esa ley va a representar un parteaguas. Nos guste o no nos guste en ese tema, estamos allá en 1993 con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, estamos en 1993 en donde debemos generar un marco normativo que conduzca a El Salvador a un desarrollo sostenible en paz. Y que eso, por supuesto, como estamos allá en ese tema, pero en el 2020 tenemos la violencia social, también debe haber un mecanismo de compaginación en esa temática, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera abolir la violencia que tenemos. No vamos a avanzar en este país si seguimos destrozándonos unos con otros. La principal forma que podemos tomar o mecanismo que debemos adoptar para avanzar en un país que aspire a una convivencia sana, armónica y en desarrollo es la convivencia. Y si no nos entendemos, si los gobernantes no se entienden, ¿cómo pues? ¿Verdad? Entonces, por eso decía yo que los funcionarios y funcionarias somos los principales llamados a dar ejemplos de solidaridad, de diálogo, de entendimiento, para pensar en una agenda de país. Ya no es posible, ya deberían los funcionarios, los que toman las decisiones en este país, dejar de pensar en las siguientes elecciones y comenzar a pensar en las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces me parece a mí que en el tema de eso hay una deuda y que la Asamblea debe saldarla. No sé las dificultades, cómo las tienen ellos con su personal. Entiendo que todo está disminuido, pero es una deuda que deben saldarla. Otra deuda que es el caso jesuita, que sin duda pues ya en noviembre de este año se van a cumplir 31 años de la masacre de los jesuitas. El caso de los jesuitas en España, ¿cómo ha visto la Procuraduría de los Derechos Humanos esta situación? Bueno, recordemos que en el caso de la masacre de los jesuitas del 89 hubo un proceso judicial en El Salvador en el que fueron condenados unos militares que, según lo que he advertido a partir de la lectura y de los comentarios que he escuchado, es que se procesó a los materialmente responsables, ¿verdad? Y en España se ha abierto un proceso en contra de los intelectuales, es decir, aquellas personas que planificaron qué hacer, cómo hacer y toda esa cosa, ¿no? Es importante que entendamos que si aquel proceso que se generó aquí hubo una condena para unos y absolución para otros, pero el proceso de España debe ser tomado como un parámetro para lo que esa ley de reconciliación nacional también debe contener. Ese resultado que estamos ahorita en la etapa de escuchar el veredicto final o la sentencia o la resolución del tribunal en España. Pero va también a ser importante para que El Salvador retome el tema, porque el tema no se puede quedar en el abandono por la pandemia, sino que debe retomarse. Y es importante porque nos estarían dando una lección, ¿verdad? En otro país nos estarían dando una lección de la importancia que es llegar a procesar ese tipo de cosas. Entonces, estamos a la espera a ver qué decide el Tribunal Español sobre el proceso que se ha desarrollado. Sabemos que ha habido testigos salvadoreños, el caso del ex director del IDUCA y también el padre Tojeira, que han estado como testigos. Entiendo que también estuvieron como testigos don Oscar Santamaría, me parece. Hubieron otras personas también de acá. Entonces es importante. El Salvador lo debe retomar y no debe verlo aislado, ¿verdad? Porque es un caso que ocurrió en el contexto del conflicto armado, que es grave afectación a derechos humanos y que por supuesto todas las víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado tienen derecho a accesar a la justicia. Y entonces El Salvador debe retomar el tema para saldar esa deuda que tiene con las víctimas y sus familiares. Necesito ir a la última pausa, licenciado Tovar, son ya las 7:49. No le cambie, ya regresamos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estos últimos minutos que nos quedan de la entrevista, me gustaría que los abordáramos, licenciado Tobar, respecto a cómo se está viendo esta pandemia, los derechos humanos, cómo se está abordando a nivel regional. Hay siempre una comunicación entre procuradores para evitar pues, que los derechos humanos se puedan vulnerar en tiempos de una emergencia. Sí, efectivamente, no por la emergencia, sino de siempre ha existido algunos organismos internacionales que vigilan, ¿verdad?, el accionar sobre la garantía y protección de los derechos humanos. En El Salvador particularmente participamos de alrededor de 3 organismos. Estamos en el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, estamos en la Red Americana de Instituciones de Derechos Humanos, la cual hoy día tenemos, El Salvador preside como presidente de esa red. Esa red pertenece a la gran alianza, a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, es a nivel mundial. Y esa alianza está formada por 4 redes, una de América, otra de Europa, Asia el Pacífico y África. Entonces ahí nos juntamos 4 de cada una de esas redes y formamos un grupo de 16 que se denomina el Buró GANRI, en donde El Salvador participa por ser presidente de la red América. En estas redes obviamente hemos tenido mucha interlocución en esta emergencia nacional e internacional generada por la pandemia y hemos coincidido en varios aspectos. Primero que los derechos que mayormente han sido afectados a nivel mundial ha sido la salud y la vida, particularmente América Latina, porque lamentablemente no se tiene sistemas de salud robustos que estén preparados para condiciones como la que estamos ahora. El Salvador no es el único país que tiene esas condiciones, ¿verdad? Sí las conocemos mayormente en El Salvador, pero igual América Latina en términos generales lo ha pasado. Igual las afectaciones a derechos fundamentales como la restricción a la libertad de tránsito ha sido otro de los aspectos que se ha generado, en donde Guatemala o Honduras, por ejemplo, que se ha generado toques de queda. Igual ha ocurrido en Ecuador y Perú. Recordémonos que Ecuador tuvo la ciudad más afectada, que fue Guayaquil, hoy están ya recuperándose. Y mantenemos la vigilancia porque a raíz de la emergencia que se genera por el COVID y las limitaciones a derechos fundamentales y derechos humanos en este contexto, las instituciones nacionales de derechos humanos tenemos un papel fundamental y se incrementa a raíz de las limitaciones a derechos que se van generando. Eso implica que la institución de derechos humanos de todo el mundo debemos actuar con total independencia e imparcialidad para poder señalar aquellas medidas que vengan implementadas de cualquier órgano de Estado, en el caso nuestro hay 3 órganos, de cualquier órgano de Estado, en que hay afectaciones a derechos humanos. Y eso solo lo podemos hacer si actuamos con total independencia e imparcialidad. Pero esa actuación de la institución de derechos humanos nos está teniendo consecuencias que por supuesto estamos dispuestos a afrontarlas. Y es que en 6 países de América Latina estamos siendo altamente atacados. En Perú, por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos se ha presentado una reforma constitucional para quitarle el fuero constitucional. En Bolivia se ha pedido la destitución de la Defensora del Pueblo de Bolivia. En Ecuador incluso ha llegado el Defensor del Pueblo a ser objeto de un atentado contra su vida. En Costa Rica se ha presentado una moción a la Asamblea para destituir a la defensora de los habitantes de Costa Rica. En Guatemala igual se ha presentado una solicitud al Congreso guatemalteco para destituir al procurador Jordán. Y en El Salvador ni tengo que explicarle la cantidad de afectaciones que se generan, de ataques que se generan a la institución y al procurador, particularmente desde la presidencia, desde donde he sido estigmatizado como defensor de criminales, que defiendo a uno o a otro. En este país, lamentablemente, ser defensor de derechos humanos en este momento es ser altamente discriminado, atacado y vilipendiado. Pero estamos dispuestos a hacerlo porque creo yo que el mandato constitucional que tenemos nos lo permite hacer de esa manera y la independencia e imparcialidad que nos generan a partir de los principios de París que rigen el accionar de toda institución de derechos humanos en el mundo.
Entonces, estamos viendo eso de manera regional. Hemos participado de una serie de webinars en los que hemos estado. La semana pasada, por decirle algo, generamos la última asamblea ordinaria de la Red de América, en la que se ha elegido por unanimidad como presidente de la Alianza Global, de la GANRI, al defensor del pueblo del Ecuador, con quien tenemos una muy buena relación de amistad y de trabajo, ¿verdad? Entonces, creemos que El Salvador va teniendo la posibilidad de conectar con los organismos internacionales que generen un apoyo, un respaldo para la institución de derechos humanos y obviamente para garantía de la mejor protección de derechos humanos de la población en general. Procurador, ¿cómo ha sido la afectación al interior de la Procuraduría de los Derechos Humanos en cuanto al COVID? ¿Hay personal que contagiado? ¿Hay personas que han fallecido por este virus? Fíjese que nosotros cuando comenzó la emergencia y que se declaró el decreto 593 que tenía la primera emergencia nacional y que habilitaba para que las instituciones del sector público de manera razonada dijeran que las personas adultos mayores, las que tenían una enfermedad crónica, estuviesen en su casa y no estuvieran elaborando, lo hicimos de esa manera. Nosotros desde esa fecha, estamos hablando como del 14 o 18 de marzo, no recuerdo la fecha exacta, tenemos una disminución considerable de personal en la institución. Luego que se generó el aumento de los casos y que se generaron algunos decretos desde el Ejecutivo que luego pues obviamente fueron declarados inconstitucionales, pero que luego tenemos la vigencia del decreto 31 que hasta el día de hoy, mientras no se diga lo contrario, pues sigue vigente. Eso nos llegó también a limitar más la presencia de personal en la institución. Y a pesar de esa limitación, ¿hay contagiados, procurador? A eso voy. A pesar de que estamos en eso, hay algunas personas que, según información que nos han dicho, han sido contagiadas de COVID, pero no han sido contagiadas en las labores. Lo curioso es eso, ¿no? Que no han sido contagiados por estar laborando, porque llegaron a la institución, sino que a lo mejor otro familiar trabaja en algún otro lugar y llevó a la casa, no le tomó las medidas de prevención. Pero fallecidos, hasta donde tengo información, no tenemos ninguno, gracias a Dios. No hay ninguna persona fallecida en la institución, sí la disminución en el accionar, pero a pesar de eso pues estamos siempre pendientes, no hemos estado en cuarentena como en algún momento se ha afirmado, sino que hemos estado siempre en la institución, al menos quienes tenemos la obligación de dar la cara por la institución. Bueno, quiero agradecer su tiempo, procurador. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado y la mejor de las suertes pues en su rendición de informe hoy a la 1 en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, gracias a usted y un saludo siempre a la población, reiterándole a la población que los mecanismos de prevención debe hacerlo parte de su vida en todo momento. Muchísimas gracias. Hoy ya a las 8 de la mañana en punto, nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, arriba mi gente, que pasen un feliz día jueves y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.